Video tutorial número 9 de la lista de reproducción respuesta a suscriptores del canal Excel Hecho Fácil. Bienvenidos, mi nombre es Andrés Rojas Moncada y con este video damos respuesta a un usuario que pregunta sobre el uso de la función de hoja de Excel llamada índice. Bueno, para darle respuesta a este usuario lo primero que haremos es definir de manera global a esta función. Por lo cual, si usted busca en la ayuda de Excel sobre esta última, encontrará que dicha función tiene como principal propósito devolver un valor de una matriz o tabla utilizando una referencia o coordenada de fila y columna. Por ende, observe que en la hoja que voy a utilizar para explicarle el concepto, yo he escrito dos series de coordenadas que especifican valores para la fila y para la columna. Por otro lado, observe también que a la izquierda yo he creado una matriz o tabla de 4 columnas con 20 registros o filas. Entonces, la idea es utilizar a esta función para especificar dentro de ella a la tabla que se encuentra a la izquierda en la hoja y luego pasar las coordenadas de fila y columna para que devuelva un valor de esa matriz o tabla. Observe. En la parte de matriz especificamos a toda la tabla. Luego oprimimos coma para pasar al siguiente argumento y en el argumento que dice num fila vamos a especificar la fila. Luego en el argumento que dice num columna vamos a especificar la columna. Cerramos con paréntesis y damos intro. Fíjese que el primer argumento de la función tiene que ver con la matriz, por tanto es aquí donde pasaremos la referencia de la tabla, que en este caso sería un rango que va desde la celda A1 a la D20. Por otro lado, aprecie cómo después en el segundo argumento pasamos la coordenada de fila y cómo en el tercero pasamos la coordenada de columna, para devolver en última instancia el valor correspondiente que se cruza en la fila 4 y la columna 4 de la matriz. Sin embargo, y como pudo darse cuenta, esta función tiene dos modos particulares de escribirse, es decir, tiene dos sintaxis. La primera es la más usual y es la que acabamos de utilizar, es decir, la que utiliza una sola matriz. En cambio, la segunda, en vez de una matriz, utiliza una referencia de celdas. Por tanto, esta referencia actúa como un almacén de múltiples rangos o matrices dentro de la función, lo que permite utilizar varias tablas o áreas de valores para ampliar nuestra selección. Es decir, en referencia podemos enunciar varias áreas o rangos, todos ellos encerrados entre un par de paréntesis, y luego mediante el argumento num área seleccionar de qué área o rango queremos devolver la coordenada de fila y columna para así retornar un valor. Algo que no tiene mucha trascendencia si comprendemos que cada rango que se pasa al argumento referencia es identificado con un número que inicia en 1 y va aumentando en una unidad cada vez que añadimos un nuevo rango. Así pues, la segunda sintaxis nos permite devolver un valor que se cruza en una coordenada de fila y columna de un rango específico, de todo un conjunto de rangos que se pasan al argumento referencia. Bueno, otro aspecto importante de esta función radica en que los argumentos num fila y num columna son opcionales de modo intercalado. Es decir, si omite el argumento num columna, el argumento num fila es obligatorio, y si omite el argumento num fila, entonces el argumento num columna será obligatorio. En cualquier caso, cuando alguno de estos dos argumentos se omita, entonces la función índice retornará una matriz o rango de celdas que representan a toda la fila o la columna que se ha especificado en el argumento que no se omitió. Dicho de otro modo, si omitimos el argumento num columna de este ejemplo, lo que obtendríamos sería un rango de celdas que equivalen a toda la fila especificada en el argumento num fila. Veamos. En la parte de matriz vamos a especificar toda la tabla. Ahora, mediante la coma pasamos al siguiente argumento. En este momento vamos a pasar el argumento que corresponde a la celda F5, el cual contiene el número de la fila. Luego vamos a omitir el argumento num columna, siempre especificándolo con una coma. Cerramos los paréntesis y damos Control Shift Intro. Fíjese que lo primero que he hecho es seleccionar un rango de celdas con el mismo número de columnas del que contiene la matriz pasada como referencia a la función. Esto lo he realizado así debido a que la función retornará una matriz de valores que corresponden a toda la fila especificada en el argumento fila. Por tanto, intuya además que para introducir esta fórmula en la celda seleccionada se hace necesario pulsar las teclas Control más Shift más Intro, ya que si no lo hace así, entonces esta función retornará un error.
Esto es debido a que lo que devuelve esta función es una matriz, por ende esto es una fórmula matricial y debe ser tratada como tal. Visto esto, veamos una aplicación práctica para esta función. Para ello, primero explicaré globalmente el uso de la función buscar b o buscar en vertical y luego veremos cómo usar la función índice en conjunto con la función coincidir para lograr el mismo resultado pero de una manera mucho más eficiente. Bueno, para comenzar, usted debe saber que la función buscar b es una función de búsqueda, la cual opera de manera restrictiva. En otras palabras, esta función realiza una búsqueda de un valor en la primera columna izquierda de una matriz pasada como referencia, a la que posteriormente le indicamos mediante un valor numérico la columna que debe devolver de esa matriz o rango cuando encuentre el valor, dando la posibilidad de retornar la coincidencia exacta en caso de que la encuentre. Para ello suponga que necesitaremos buscar el nombre de una persona en la tabla que se encuentra en la izquierda utilizando tan solo su código. Entonces lo que haríamos es lo siguiente. En el valor buscado simplemente vamos a pasar la celda que contiene el código. Luego especificamos coma para pasar al siguiente argumento, el cual es la matriz de búsqueda. Ahora oprimimos coma y pasamos al siguiente argumento, en este caso sería el indicador de columnas. Como queremos devolver el nombre y el nombre se encuentra en la segunda columna de toda la matriz que hemos seleccionado, pues simplemente colocamos el número de 2. Ahora oprimimos coma para pasar al siguiente argumento y le vamos a decir a la función que nos encuentre la coincidencia exacta. Para ello vamos a seleccionar la opción que dice falso o coincidencia exacta. Cerramos con paréntesis y damos intro. Como puede ver, esta función ha traído el nombre de la persona con tan solo pasar su código. Sin embargo, suponga ahora que no tenemos el código, sino por el contrario lo que tenemos es su número de teléfono. Entonces, si aplicamos el mismo concepto, lo que obtendríamos sería un error. Para ello, observe. Vamos a introducir la función buscar b y posterior a ello vamos a especificar el valor buscado, que en este caso sería la referencia de celda que contiene el teléfono. Luego oprimimos coma para pasar al siguiente argumento y especificar la matriz. Luego una vez más oprimimos coma y le indicamos la columna que deseamos extraer, que en este caso sería nombre. Como en este caso la columna nombre está en la segunda posición, pues simplemente pasamos el número de 2. Ahora oprimimos coma y vamos a decirle que encuentre la coincidencia exacta. Cerramos con paréntesis y damos intro. Como puede ver, esta función ahora retorna un error. Esto es debido a que la función no encontró ningún valor de teléfono en la primera columna izquierda de la tabla o rango, ya que la primera columna solo representa los códigos de las personas y los teléfonos están especificados en la tercera columna. Por tanto, como puede observar, dicha función opera de manera restrictiva sobre la columna que utiliza para realizar la búsqueda, que en este caso corresponde a la primera columna izquierda de la matriz pasada como referencia a la función, la cual equivale a la columna que especifica los códigos. Por ende, si usted quiere buscar otro valor que se encuentre en otra columna, esta función no podrá realizar la búsqueda, ya que solo usa la de la izquierda y el resto las emplea para devolver los valores que le indiquemos como desplazamiento. Así pues, si no queremos tener este inconveniente, debemos usar la función coincidir, la cual nos permite realizar la búsqueda sobre cualquier columna de la matriz. Sin embargo, lo que devuelve esta función es un número entero que representa la posición del valor buscado dentro de la matriz, el cual pasamos al argumento fila de la función índice que luego retorna la columna que deseamos mediante su argumento columna. Veamos. Para ello entonces lo que vamos a introducir primeramente es la función índice, la cual nos pide como primer argumento la matriz, en donde vamos a especificar toda la tabla. Luego, en el argumento numFila vamos a colocar la función coincidir o lo que retorna esta función. Fíjese que esta función nos está pidiendo el valor buscado. Aquí vamos a pasar el código. Luego, en la matriz de búsqueda simplemente vamos a seleccionar la columna en donde vamos a encontrar ese código. Y por último, vamos a especificar una coincidencia exacta para que nos traiga el valor o la posición que ocupa ese código o ese valor buscado dentro de esa columna. Vamos a cerrar con paréntesis y posterior a ello vamos a especificar mediante una coma el argumento numColumna de la función índice, que en este caso sería la columna número 2, la que retornaría el nombre. Por ende, vamos simplemente a oprimir el valor de 2 y vamos a dar intro.
Fíjese cómo nos está trayendo el mismo nombre que nos ha traído la función buscar b. Sin embargo, lo que quiero que observe ahora es que esta función coincidir lo que devuelve en este caso sería un valor numérico que representa la posición de ese código en esta columna, con lo cual si lo pasamos como argumento en un fila de la función índice, pues nos traería el valor que arrastra en la columna 2, que en este caso sería el nombre. Vamos a dar control Z y nuevamente vamos a dar intro. Ahora vamos a hacerlo para la siguiente búsqueda, que en este caso sería la del número telefónico. Entonces vamos a introducir la función índice y después vamos a especificar como matriz toda la tabla. Ahora vamos a oprimir la coma para pasar nuestro segundo argumento. Es aquí donde vamos a introducir la función coincidir. Del mismo modo, lo que vamos a hacer es a pasarle el valor buscado, luego vamos a pasar coma y vamos a seleccionar la columna que tiene los teléfonos. Ahora simplemente vamos a dar coma y vamos a decirle que nos traiga la coincidencia exacta. Cerramos y posterior a ello especificamos el argumento en un columna de la función índice, el cual es el número 2, ya que este representa la columna que contiene los nombres. Vamos a dar intro y fíjese cómo ha traído el mismo modo el nombre, pero en este caso buscado a través del número telefónico. Por lo tanto, y como pueden apreciar, esto es algo útil a la hora de buscar información en una matriz o tabla de valores, ya que no tenemos de qué preocuparnos cuando la primera columna izquierda de la matriz no corresponda con el tipo de valor buscado. Bueno, espero haber podido despejar todas las dudas que tenía Gloria Esperanza acerca del uso y aplicación de esta función. Nos vemos en la próxima. Hasta pronto. Chao.